Hola chicas y chicos, bienvenidos al curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Mi nombre es Immanuel Cruz y yo soy su profesor. En esta unidad 4 de Biomecánica Aplicada hablaremos sobre el momento, las colisiones y el torque. Iniciaremos hablando del momento. Pero, ¿qué es el momento? El momento nos indica la dificultad para cambiar la trayectoria de un objeto y está relacionado con la inercia. En sí, podemos ver que el momento es una medición de la masa en movimiento y nos preguntamos, ¿cuánta masa está en cuánto movimiento? Como podemos observar en la fórmula, momento, que es igual a P, va a ser la masa por la velocidad, o lo que es lo mismo, podemos decir que el momento se mide en kilogramos por metros entre segundo. Debido a que hay una relación directa entre la masa y la velocidad, vamos a entender que si se duplica la masa, se duplicará el momento, así como si se duplica la velocidad, también se duplicará el momento. Por lo tanto, ambos factores afectan en cómo un cuerpo mantiene el movimiento. Un ejemplo claro lo vemos en este gimnasta, que al empezar a girar en la barra, empieza a acumular momento. Simplemente en el momento de soltarse de la barra para hacer la salida, lo que tiende a hacer es utilizar ese momento para acumular la energía y dar los giros de tal forma que pueda caer de pie. Ahora bien, el momento también está relacionado con la fuerza, lo cual implica varias cosas. Empecemos viendo la fórmula. Sabemos que el cambio en el momento va a ser igual a la masa por el cambio en la velocidad. Debido a que la velocidad es a por t o aceleración por tiempo, ya que recordemos que la aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo, si pasamos el tiempo a multiplicar al otro lado, podríamos decir que la velocidad es aceleración por tiempo. Podríamos decir entonces que el momentum es igual a la masa por la aceleración por el tiempo. Y dado que masa por aceleración es igual a fuerza en newtons, podríamos decir también que la fuerza por el tiempo es igual al momento. En este caso específico solemos denominarlo el impulso, que lo vamos a marcar con una J. El impulso es la cantidad de tiempo que una fuerza actúa sobre un objeto. Ambos elementos son muy importantes para entender cómo se genera el movimiento. Entendiendo que el momento es la aplicación de una fuerza sobre un objeto durante un tiempo determinado o la masa que se mueve a una velocidad determinada, podemos entender que existe un principio de conservación del momento. El principio de conservación lo que establece es que un cuerpo, siempre y cuando esté aislado de otras fuerzas que no le afecten, va a mantener este momento. Por ejemplo, en el caso de este gimnasta que está haciendo un giro o una serie de giros técnicos, va a mantenerse girando en tanto no entre en contacto con otra fuerza que lo detenga y se mantendrá con el mismo momento, es decir, moverá su masa a la misma velocidad de forma constante, sin perder velocidad o, en este caso, movimiento. Para analizar esto utilizamos los subíndices I y F, lo que nos denota inicial para el caso de I y final para el caso de F. Esto lo podemos explicar en esta fórmula, donde podemos ver que el momento del objeto 1 más el momento inicial del objeto 2 siempre va a ser finalmente igual al momento del objeto 1 y al momento del objeto 2. Simplemente uno es inicial en rojo y el otro es final en azul. Pero en sí los momentos siempre serán iguales. ¿Por qué? Porque el movimiento se mantiene, no se pierde energía cinética. Ahora bien, esto se da porque aplicamos la tercera ley de Newton, la cual nos dice que la fuerza que el objeto A ejerce sobre el objeto B va a ser igual a la fuerza que ejerce el objeto B sobre el objeto A, porque para cada acción hay una reacción de igual magnitud pero de dirección contraria. ¿Qué implica esto? Esto implica que si tomamos en cuenta que el tiempo de contacto para el objeto A sobre el objeto B es exactamente igual al tiempo de contacto del objeto B sobre el objeto A, podríamos calcular los impulsos, lo cual vemos acá, la fuerza que el objeto A ejerce sobre el objeto B por el tiempo de contacto entre el objeto A con el objeto B va a ser igual a la fuerza que el objeto B ejerce sobre el objeto A por el tiempo en que el objeto B contacta al objeto A. Claro, en dirección opuesta, vectorialmente hablando. Por eso lo vemos como un negativo. Esto implica que justamente entre ellas se cancelan.
lo cual podríamos también traducir en términos de momento o en términos de P a que la masa del objeto A por la velocidad del objeto A va a ser igual a la masa del objeto E por la velocidad del objeto B en negativo. Esto, si lo terminamos de convertir en una ecuación, nos va a determinar que la masa del objeto A por la velocidad de dicho objeto más la masa del objeto B por la velocidad de dicho objeto va a ser igual a cero, porque el sistema tiene una constante y no se agrega ni se resta ninguna energía durante el movimiento en tanto no afecten otras fuerzas externas. Con esto, chicas y chicos, hemos terminado esta primera presentación sobre momento, colisiones y torque en la unidad 4 de biomecánica aplicada del curso Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Nos vemos pronto.